Empezamos la clase con campo magnético y fuerza magnética. Bueno, el trabajo hecho anteriormente se refería a efectos de la corriente eléctrica, la parte calórica y química. Ahora nos toca ver este efecto con el magnetismo. En todo caso, por las cargas eléctricas que se mueven a lo largo de un conductor, generan un campo magnético que se lo representa simbólicamente con la letra B. Este campo magnético fue descubierto por un físico que hoy se lo registra como Oersted y que genera pues este campo una fuerza que llamamos fuerza magnética. En la imagen ustedes pueden ver una barra que representa a un imán y a su alrededor unas líneas que son imaginarias que sirven a la vez para representar lo que llamamos el campo magnético. Estas líneas imaginarias son líneas de fuerza que nacen del polo norte, o sea, de un extremo del imán, y se dirigen al polo sur. Eso es lo que ocurre en un cuerpo magnetizado. Se parece mucho también el campo magnético al que genera, por ejemplo, nuestro planeta Tierra. Hay un polo norte y un polo sur. Cada uno de estos polos son polos magnéticos del planeta. Es decir, todo lo que está alrededor del planeta, que lo conocemos como atmósfera, es un campo magnético. Todo cuerpo que se acerca a esta atmósfera es atraído hacia la Tierra, con lo que llamamos una fuerza gravitacional, que no es otra cosa que una fuerza magnética. Un imán puede ser una piedra natural o también una barra o un material sólido construido artificialmente en la industria. Lo que nosotros vemos como pequeños trozos de acero magnetizado es lo que se conoce como imán. Una brújula, por ejemplo, es una aguja que puede moverse alrededor de un eje de rotación que generalmente se lo ubica en su centro de masa o centro de gravedad y que puede oscilar libremente señalando el polo norte terrestre y un extremo, ¿no? Y el otro extremo, el polo sur. Es una aguja magnética o brújula que se monta generalmente en una caja o un pedestal que puede servir para los viajeros o aquellos que se tienen que hacer una ruta para no perderse, ¿no? Una orientación. Bueno, algunas aplicaciones que tienen que ver entonces con los imanes o los campos magnéticos que pueden generar fuerzas magnéticas. Avanzamos. Este es el efecto entonces que puede producir también una corriente eléctrica. ¿Cómo puede medirse el campo magnético? ¿Cuál es la unidad de medida? En el sistema internacional, la unidad que sirve para medir el campo magnético se llama Tesla. Y este nombre se da a un físico también, Nikola Tesla, que fue el inventor de la corriente alterna y que ya fue mencionado cuando vimos tipos de corriente eléctrica. Recuerde que hay corriente alterna y corriente continua. La unidad Tesla significa Newton sobre el producto de amperio-metro. Y más adelante vamos a ver que también el Tesla se lo puede deducir como la relación entre un Weber, que es la unidad de flujo magnético, dividido para la unidad de área, que es el metro cuadrado. Entonces, en los imanes puede haber alguna forma. La imagen muestra un imán en forma de herradura, ¿no? Que también lo vemos en tiras cómicas o en experimentos que realiza algún curioso en laboratorio. Entonces hay en forma de barra o en forma de herradura los imanes, cuerpos que pueden generar a su alrededor lo que llamamos campo magnético, cuya unidad, lo acabo de afirmar,
se llama Tesla. La fuerza magnética actúa sobre cargas móviles. Esta es una de las interpretaciones que se da. Esta fuerza es perpendicular al plano del campo magnético y a la velocidad de la carga, y no existe cuando esta carga se mueve en forma paralela al campo magnético. Hay una fórmula que permite determinar la fuerza magnética, y esta se puede apreciar en la diapositiva. Carga por la velocidad y por el campo magnético o intensidad de campo magnético en forma vectorial. En la imagen puede verse claramente dónde están estos vectores. En un plano, usted puede ver el vector de la velocidad de corriente de una carga que se mueve, y en el mismo plano está lo que se genera como campo magnético o intensidad de campo magnético, que se representa con la letra B mayúscula, formando entre sí un ángulo teta. Pero en otro plano perpendicular, se forma lo que se llama la fuerza magnética. Esta fuerza siempre es perpendicular al plano donde se encuentra el campo magnético. En la figura claramente se ve que forma 90 grados. Es como decir, en el piso de una habitación están los vectores velocidad y campo magnético, y en la pared, que sería el plano perpendicular, estaría la fuerza magnética, tal como se muestra en la figura. Una regla práctica para recordar esta dirección de vectores es la que se llama regla de la mano derecha para fuerza magnética. Usted puede ver en la imagen que el índice de la mano derecha marca la fuerza. El dedo índice marca la velocidad de la corriente y el dedo mayor la dirección del campo magnético. Ahí está entonces la ubicación de la regla de la mano derecha. Pero todo esto funciona cuando la carga eléctrica es positiva, es decir, la que se mueve es una carga positiva, puede ser un protón. Pero si se trata de un electrón o de una carga negativa, la fuerza magnética que está dirigida hacia arriba, entonces cambia de sentido y está en dirección contraria, y ahí es cuando la carga eléctrica es negativa, como se explica también en la diapositiva. Entonces recuerde esta imagen de la regla de la mano derecha para ubicar los vectores que intervienen en el campo magnético, la fuerza magnética y la dirección de la corriente eléctrica. El flujo magnético, que ya lo mencioné, es una representación simbólica, un símbolo griego, phi, y una letra B mayúscula. Significa flujo del campo magnético. Puede ser calculado por el producto del campo magnético por el área que se intersecta. Y la unidad a la que me refería antes como Weber es la que sirve para medir el flujo magnético. Un Weber representa un voltio por segundo, ¿no? La unidad significa voltio por segundo. Y se debe el nombre de Weber a un físico también que es muy reconocido ahora como Wilhelm Weber. La imagen muestra un imán en forma de herradura, y entre las ramas hay unas líneas de fuerzas paralelas dirigidas de un extremo a otro que intersectan una superficie rectangular. Eso permite establecer cuál es el flujo que en ese caso se está trabajando como intersección de las líneas de fuerza, ¿no? Las líneas de fuerza. Entonces ahí el producto del campo magnético por el área nos representa el flujo magnético. Cuando las partículas entran en movimiento dentro de
un campo magnético, por lo regular estas giran en forma circular, ¿no? En la imagen usted puede ver un poco de partículas marcadas con X, pero cuando estas se mueven, ¿no? Estas se mueven, lo hacen en forma circular. De allí que se puede decir que la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. Si ustedes recuerdan, la fórmula de fuerza magnética es el producto de la carga por la velocidad y por la intensidad de campo. Mientras que la fuerza centrípeta, entonces ahí estamos hablando de, a ver, algo pasó aquí. Hay un problema de inestabilidad en esta parte, ¿no? Vamos a ver si podemos restaurar. Tenemos un problema de inestabilidad. A ver si podemos ir nuevamente. Bueno, parece que ahí estamos, ¿no? Decía entonces que cuando las partículas entran en un campo magnético, estas se mueven en forma circular. Y ahí se cumple que la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. De tal manera que el producto de carga por velocidad y en este caso, el campo magnético es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad dividido por el radio, esta última expresión como fuerza centrípeta. Esto hace entonces entender que esta última ecuación permite establecer otras fórmulas que harán que podamos calcular cualquier magnitud desconocida. Tengamos en cuenta esta parte última para el desarrollo de problemas. Muy bien. Con esto pues pasamos a practicar desarrollando nuevos problemas. Volvemos a la pizarra y escribimos ahora un título como problemas referidos a magnetismo. Bien, veamos en qué consiste el primer problema. Número 1. Lo vamos a poner aquí para recordar operaciones con vectores. A ver, hallar el producto B igual a 3i más 4j metros sobre segundo por B, que es el campo magnético, igual a 5i menos 3j teslas en forma vectorial. Bueno, ese es el primer problema. Veamos si puedo ponerle algunos detalles. No lo puedo digitar, pero son vectores esto, ¿no? Y J son vectores unitarios que se llaman, ¿no?
y J. Todos esos son vectores. Muy bien. Vamos entonces a trazar los datos, ¿no? Entonces ponemos acá datos. Nos dan un vector B, que es velocidad de 3i más 4j. Estos son metros por segundo. Me dan otro vector de que es la intensidad de campo magnético. Esto es 5i menos 3j. Esto es Tesla. Y me preguntan el producto de velocidad por el campo magnético. O sea, voy a multiplicar vectorialmente esos dos vectores. Eso es lo que me preguntan. Bueno, para interpretar esto, lo vamos a ubicar en un gráfico tridimensional. O sea, aquí tenemos un eje, otro eje para adelante y otro eje para arriba. Esto se llama sistema tridimensional. Le ponemos los detalles. Este sería el eje X. Este de acá sería el eje Y. Y el que está hacia arriba, el eje Z. El punto donde se intersectan, el punto de origen, 0. Allí vamos a ubicar esos vectores. Por ejemplo, el vector velocidad dice 3i más 4j. I es para X, J es para Y. Y cuando hay Z aparece el vector unitario K, pero aquí no hay K, solo hay IJ. Bueno, graficamos el vector velocidad. Como dice 3i, serían 3, 1, 2, 3, por aquí, ¿verdad? Y dice 4j, eso es para Y. 1, 2, 3, 4. Bien. Buscamos la intersección como cuando estamos ubicando en el plano cartesiano, ¿no? La intersección formaría un paralelogramo, ¿no? Más o menos por aquí quedaría, ¿no? Entonces, el vector que debo trazar como velocidad sería desde el origen ahí, ¿no? Ese sería el vector velocidad. Le ponemos aquí la letra V con una flechita. Bien, lo mismo podemos hacer con el vector del campo magnético, pero ahí tengo yo 5, sería aquí 4, 5, ¿no?
y el otro es negativo, 3J, pero los valores de Y solo está trazado el positivo, faltaría la parte negativa. Entonces prolongo el eje Y hacia la izquierda para tener valores negativos, ¿no? Y entonces tendría que marcar valores de -3. 1, 2, 3. Aquí sería -3. Y buscamos asimismo la intersección. Entonces tendríamos para acá, en nuestro paralelogramo, esto sería más o menos así. Bueno, de 3 para acá. Aproximadamente por aquí, lo estoy haciendo a pulso, pero ya está la idea clara, ¿no? Ese vector estaría desde el origen acá. Ese sería el vector de campo magnético. Este sería el vector B. Bien, entonces el producto B de velocidad por el campo magnético tiene que salir otro vector, pero en el eje Z. Ya no sale en el eje X ni Y, sale un vector en el eje Z. Eso es lo que vamos a determinar en la próxima clase, porque ya se terminó el tiempo. La ubicación gráfica, recuerde cómo hacer que en la gráfica aparezcan estos vectores. Está prácticamente los dos vectores en el piso, ¿no? Y el producto va a salir en la pared. Recuerden eso, que debe salir perpendicular al plano donde están los dos vectores, velocidad y campo magnético. Y lo que sale como producto debe salir en la pared, o sea, formando un plano perpendicular a donde están los otros dos vectores. Esa es la idea para cuando queramos calcular y aplicar una fórmula que determine la fuerza magnética que hemos visto. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir